Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para, prepararse para el chisme del bueno. Porque hoy, amigos, tenemos un bombazo, un notición que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que la farándula turca no descansa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar a las redes sociales, un titular que ha explotado en todos los medios de comunicación. 12 de septiembre de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos, lo leyeron bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas en Love is in the Air, han vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez, no por buenas razones, o quizás sí, depende de cómo se mire. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta noticia desde todos los ángulos posibles. Vamos a analizar cada detalle, a especular, a recordar los momentos más icónicos de su relación y, sobre todo, a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos bombones. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, permítanme decirles algo: si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que ven uno de mis vídeos, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola noticia, ni un solo análisis, ni un solo chisme jugoso de sus actores y actrices turcos favoritos. Y por supuesto, si ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ahora sí, vamos al grano. El 12 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó. Las redes sociales explotaron en un frenesí de mensajes, noticias, fotos y vídeos. La razón, la noticia de Hande y Kerem. ¿Qué pasó? ¿Rompieron? ¿Se casaron? ¿Se reconciliaron? La verdad es que la noticia es mucho más compleja que eso. Resulta que el 12 de septiembre se filtró una información que involucraba a Hande y Kerem en una situación, digamos, delicada. La información, que comenzó a circular en portales de noticias turcos y se extendió como la pólvora a nivel internacional, hablaba sobre un posible compromiso de Hande con otra persona, y por otro lado, rumores muy fuertes de que Kerem ya no estaba soltero. Imagínense la bomba. Recordemos, queridos, que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance, que comenzó en el set de Love is in the Air, nos hizo creer en el amor verdadero. Sus miradas, sus gestos, sus publicaciones en redes sociales, todo era un cuento de hadas. Nos regalaron momentos inolvidables, desde sus primeras fotos juntos hasta sus escapadas románticas. Nos conquistaron con su química, su complicidad y la forma en que se apoyaban mutuamente. La chispa surgió inevitablemente entre Eda y Serkan en la ficción, y la magia traspasó la pantalla. La complicidad entre Hande y Kerem se hizo palpable, alimentando las fantasías de millones de seguidores. Las redes sociales se inundaron con fotos, vídeos y edits que celebraban cada gesto, cada mirada, cada palabra de cariño entre la pareja. Y en poco tiempo, los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Los paparazzi capturaron imágenes de Hande y Kerem juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, paseando por las calles de Estambul y disfrutando de vacaciones juntos. Las fotos compartidas en redes sociales confirmaron lo que muchos ya sospechaban: el amor entre Eda y Serkan había trascendido la ficción. La pareja se convirtió en un fenómeno. Su popularidad creció exponencialmente y cada paso que daban era noticia. Sus seguidores, ansiosos por conocer cada detalle de su relación, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Hande y Kerem, una historia de amor que trasciende la pantalla, era el lema que resonaba en cada rincón del mundo. Y por supuesto, la ruptura fue un shock. Después de tanto amor, de tantas muestras de cariño, de repente el silencio. Los rumores de distanciamiento, las fotos sin compartir, todo indicaba que algo no andaba bien. La confirmación de la separación, aunque esperada, nos rompió el corazón a muchos. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura llenaron los medios: diferencias creativas, agendas incompatibles, la presión de la fama. Los portales de noticias turcos, siempre ávidos de primicias, no tardaron en publicar artículos y vídeos analizando las posibles causas de la separación. Los expertos en farándula debatían sobre si la relación había sido una estrategia de marketing, si la presión de los fans había afectado la dinámica de la pareja, o si simplemente el amor se había agotado. Hande y Kerem, por su parte, mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones públicas sobre el tema.
Esta postura, aunque comprensible, solo alimentó la especulación y la curiosidad de los fans. Las redes sociales, convertidas en un campo de batalla, se llenaron de mensajes de apoyo y críticas, creando un ambiente tenso y polarizado. La separación fue un golpe duro para los fans, quienes habían invertido tiempo, energía y emociones en la relación de la pareja. El impacto emocional fue evidente y muchos se sintieron traicionados. Sin embargo, la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y muchos fans, como yo, seguíamos soñando con una reconciliación. La idea de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, ya sea como amigos o como pareja, era un anhelo latente. Pero ahora, con esta noticia, la situación da un giro inesperado. Por un lado, Ande aparentemente con planes de boda con otra persona. ¿Quién es el afortunado? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué tan rápido? Y por otro lado, Kerem, también aparentemente con una nueva relación. ¿Quién es la afortunada? ¿Cómo lo tomará Ande? ¿Será que ambos han encontrado la felicidad por separado? Aquí es donde el misterio se intensifica. Y aquí es donde entran los rumores, las especulaciones y los análisis de expertos en farándula. Según los rumores, el hombre con el que Ande estaría comprometida es un empresario turco, reconocido por su éxito y discreción. Se dice que su nombre es Mehmet, un hombre de negocios con una fortuna considerable y una reputación impecable. La pareja se habría conocido a través de amigos en común y, al parecer, la conexión fue inmediata. La relación entre Ande y Mehmet ha sido caracterizada por la privacidad y la discreción. Ambos han evitado a los paparazzi y han mantenido un bajo perfil en las redes sociales. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja afirman que la relación es sólida y llena de amor. Se dice que Mehmet es un hombre atento, cariñoso y comprensivo, que valora la independencia y el éxito de Ande. Las fotografías filtradas, aunque escasas, muestran a Ande y Mehmet disfrutando de momentos románticos y felices. En una de las imágenes, se les ve paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano y sonriendo. En otra, se les observa cenando en un restaurante elegante, compartiendo miradas cómplices. Estas fotografías, aunque no revelan mucho, confirman la existencia de una relación y sugieren una conexión profunda. La noticia del posible compromiso de Ande ha generado reacciones encontradas entre sus fans. Por un lado, muchos se han alegrado por ella y le han deseado lo mejor en su nueva etapa. Por otro lado, algunos han expresado sorpresa y tristeza, ya que aún no han superado la ruptura con Kerem. En cuanto a Kerem, los rumores apuntan a una conocida actriz turca, también muy querida por el público. Se dice que la actriz, llamada Seriney, ha mantenido una relación de amistad con Kerem durante muchos años. Ambos se conocieron en el mundo de la actuación y compartieron proyectos en el pasado. La amistad entre ellos siempre fue evidente, pero ahora parece que ha evolucionado hacia algo más. La supuesta relación entre Kerem y Seriney ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans han expresado su sorpresa y entusiasmo por la posible pareja. Algunos han señalado la química y la complicidad que siempre han existido entre ellos, y han afirmado que serían una pareja perfecta. La información sobre la relación entre Kerem y Seriney es aún escasa y se basa principalmente en rumores y especulaciones. Sin embargo, se han filtrado algunas fotografías que sugieren una conexión más allá de la amistad. En una de las imágenes, se les ve compartiendo una cena romántica en un restaurante. En otra, se les observa abrazados en un evento social. Estas fotos, aunque no son definitivas, han avivado las especulaciones sobre su relación. La reacción de Ande ante los rumores sobre la relación de Kerem y Seriney es incierta. Algunos medios afirman que Ande se siente feliz por Kerem y le desea lo mejor. Otros, en cambio, aseguran que la noticia la ha tomado por sorpresa y que le ha generado cierta tristeza. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué significa esta noticia para los fans de Ande y Kerem? ¿Es el fin de la esperanza? ¿O es el comienzo de una nueva etapa para ambos? En mi opinión, creo que lo más importante es respetar la decisión de Ande y Kerem. Ellos tienen derecho a rehacer sus vidas, a buscar la felicidad, a amar y ser amados. Y aunque nos duela, aunque nos decepcione, debemos aceptar que las relaciones a veces terminan, y que la vida sigue adelante. La noticia del posible compromiso de Ande y la supuesta relación de Kerem nos recuerdan la fragilidad de las relaciones y la complejidad del amor.
La vida de las celebridades, como la de cualquier persona, está llena de cambios y sorpresas. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los focos, hay personas reales con sentimientos y emociones. También creo que es importante no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. La prensa sensacionalista a menudo exagera y manipula la información para generar más interés. Por eso es fundamental ser cautelosos y tomar todo con pinzas. Los rumores y las especulaciones son parte inevitable de la vida de las celebridades. La prensa, los fans y las redes sociales a menudo contribuyen a la difusión de información no verificada y, en ocasiones, falsa. Es importante recordar que las fuentes de información pueden ser sesgadas y que la verdad a menudo es difícil de encontrar. Y por supuesto, debemos recordar los buenos momentos, los recuerdos que nos dejaron Andy y Kerem juntos. Su romance en Love is in the Air siempre será especial para nosotros. Nos regalaron momentos de alegría, de emoción, de esperanza. Y eso, amigos, nadie nos lo puede quitar. Love is in the Air fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno social que unió a millones de personas en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan nos hizo soñar, reír y llorar. La química entre Andy y Kerem fue innegable, y su romance fuera de la pantalla solo añadió un extra de magia a la serie. La serie nos enseñó sobre el amor, la amistad, la superación personal y la importancia de seguir nuestros sueños. Los personajes de Eda y Serkan se convirtieron en modelos a seguir para muchos jóvenes, y su historia de amor inspiró a millones de personas. En este momento, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos. Que sean felices, que encuentren el amor verdadero, que cumplan sus sueños. Y por supuesto, estar atentos a las próximas noticias. Porque, como ya sabemos, en la farándula turca todo puede pasar. La vida de las celebridades es un torbellino constante de emociones, éxitos y desafíos. Es un mundo de luces y sombras donde la fama y la fortuna pueden coexistir con la soledad y la presión. En resumen, amigos, el 12 de septiembre de 2025 nos dejó con la boca abierta. La noticia de Andy y Kerem con posibles compromisos y nuevas relaciones ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Hemos analizado la situación, recordado los mejores momentos de la pareja y tratado de entender qué está pasando. La conclusión es que, aunque nos duela, debemos respetar las decisiones de Andy y Kerem. Y sobre todo, desearles lo mejor en sus vidas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, queridos amigos. Espero que les haya gustado el análisis, que se hayan entretenido y que se hayan mantenido informados. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Andy y Kerem son felices? ¿Creen que deberían reconciliarse? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.